capítulo 1, versículos del 1 al 3. Voy a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, gloria a Dios por esta bendita de muchos. Nosotros vemos los edificios, un rascacielos. Siempre tenemos que darnos cuenta y ver la profundidad de sus cimientos, ¿no? Porque si aquel edificio no tiene buena cimentación, pues puede pasar que tenga una caída, derrumbar, dijéramos. Cuando leemos la palabra de Dios, siempre tenemos que leer detenidamente y conocer el corazón del autor que escribió ese libro, ¿no? Conocer el corazón de Dios, que nos quiere dar la palabra, nos quiere mostrar a través de ese texto bíblico. Hoy en esta tarde acabamos de leer el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Para las personas que estudian la palabra de Dios y la estudian superficialmente, verán e interpretarán este versículo como si el autor hablara de una persona que para nuestro punto de vista humanamente es una persona intachable, ¿no? Eso es lo que, si lo leemos superficialmente, vamos a entender y vamos a captar ese concepto, ¿no? Mas, sin embargo, Dios nos quiere dar a conocer su palabra. Si leemos en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 3, el propósito, ¿por qué lo encontramos en el 2? Porque, miren qué dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, en el 1 nos dice, bienaventurado el varón, al principio iniciando. Y en el tercer versículo dice, árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, si tu mirada, tu enfoque está en meditar en la palabra de Dios de día y de noche, tú vas a ser un bienaventurado y tú vas a ser... ¿Por qué? Porque cuando tú estás conectado con la palabra de Dios, entonces tú estás en esa corriente, tienes esa, ahora sí que dijéramos, ese néctar, el estar conectado a la palabra, meditar de día y noche, como dice el versículo 2, o sea, tú te vuelves un varón bienaventurado, un árbol que prosperará y que dará fruto en su tiempo y que su hoja no caerá. Eso es lo que nos quiere dar a entender estos tres versículos del 1 al 3. No es aquella persona como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando ellos querían ser santos a través de querer cumplir toda la ley santa de Dios. Porque dice la palabra, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Pero esa santidad no va a venir porque Oscar se ponga
hacer o querer cumplir algo que no puede. Su misma naturaleza, fuimos hechos del polvo de la tierra, no es apto para poder ser. Por eso dice la palabra, la ley es santa. Nosotros, siendo del polvo de la tierra, ¿qué somos? Entonces, ¿cómo vas a querer hacer o cumplir algo que es santo cuando de mí nada bueno sale? O sea, la palabra dice, Jesús lo dijo, ninguno hay bueno, solo Dios que está en los cielos. Pero la palabra de Dios también nos dice que sí podemos ser santos, pero a través de Jesucristo, que sucedió en la cruz del madero, cuando Él se entregó por todo el mundo, cambió de lugar por nosotros, porque nosotros merecíamos ir a la condenación eterna, pero Jesucristo cambió de lugar para que nosotros podamos ser perfectos, santos y justos, pero no porque Oscar lo cumpla algo. El único cosa que te pide Dios es que tú creas en la palabra, que tú creas que Jesucristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados, Hebreos 1:3. Y también en el libro de Hebreos la palabra de Dios nos dice, porque nos dice a todos, no solo a Oscar, ¿qué nos dice? Quisiera que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Y en el Hebreos capítulo dice también, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ya vieron? Entonces, a través de creer en esa obra, en esa sangre que nos limpió de nuestros pecados, nosotros podemos pasar a ser justos, santos y perfectos a través de nuestro Señor Jesucristo. Para muchas personas, y para mí también lo era, ese choque, es que yo tengo que hacer algo para poder agradar a Dios, pero no hay nada que podamos hacer que podamos agradar a Dios. El único que agrada a Dios es su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él, dice la Escritura, que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, descendía una paloma del cielo y se escuchó una gran voz que decía, este es mi amado Hijo en quien tengo complacencia. Por eso, en el capítulo 1 del Salmo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, si nosotros nos conectamos constantemente con la palabra, estaremos junto a las aguas, no estaremos secos, como dice la palabra. La tierra estaba vacía y desordenada. Así era el corazón del ser humano, vacío y desordenado. Y vino la luz y fue la luz, pero esa luz no era la luz solar, la luz de las estrellas, la luz de la luna. Esa luz que habla Génesis capítulo 1, versículo 3, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la luz fue hecho en el cuarto día, ¿no? Entonces, meditemos en la palabra, amigos y conocidos, familiares, hermanos en Cristo Jesús. Meditemos de día y de noche y que sea nuestra delicia la palabra de Dios. Así como cuando tú te comes, la palabra te invita a que la palabra sea tu delicia y la medites de día y de noche. Entonces, esa es la conexión que hay entre la palabra del ser humano para que tú puedas ser bienaventurado, como dice el versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Amén. Entonces, en esta tarde hemos considerado el capítulo 1 del Salmos 1, versículos del 1 al 3. Si tú quieres ser bienaventurado y ese árbol que dé fruto, aquí está
Aquí te dice la palabra, ¿cómo lo puede ser? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando habla de ley, no habla de los 10 mandamientos. Se refiere a toda la palabra de Dios. Voy a compartir, los invito a que me acompañen y oremos juntos para despedir esta bonita lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde y te doy muchas gracias por la gran gracia y misericordia que me das por poder escuchar tu palabra. Dice tu palabra que de día y de noche meditemos en tu ley, Señor. Desde antes que empecemos a hacer nuestras actividades cotidianas y hasta antes de dormirnos, meditar en tu palabra, estudiar tu palabra detalladamente, Señor, para que podamos ver, meditamos en el Salmo 1, cómo puede ser una persona bienaventurada, aquella persona que su delicia está de día y de noche en tu ley, Padre, en tu palabra. Padre, te pido por todas las personas que escuchen tu palabra, ábreles el entendimiento para que puedan conocer tu corazón, para que puedan pasar de las tinieblas a la luz. Es a través de creer que Jesús ya murió por nuestros pecados. Jesús, el Salvador de los pecados del mundo, Padre. Te lo pido y oro en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.